Creo que la última vez que hice una grabación sobre la Plaza Bolívar fue en el año 2021 aproximadamente. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les traigo la Plaza Bolívar del Valle de la Pascua, estado Guárico. Y bueno, Tenemos por acá la Plaza Bolívar. Fíjense, esto acá tenemos al frente la Catedral Virgen de la Candelaria. Tenemos allí esa estructura construida o remodelado en los años 50. Aproximadamente, sí, en los años 50, cuando Marco Pérez Jiménez, esta catedral. sí les puedo decir, realmente no ha cambiado mucho, a diferencia de dos cosas. Han colocado aquí este letrero que es aquí, Valle de la Pascua, que para ese entonces no existía. Y por acá, en esta parte que está aquí, lo que hicieron fue pintar la iguana. Para ese entonces creo que sí ya estaba la iguana cuando hice un pequeño video, un pequeño blog sobre esta Plaza Bolívar que data en 1890 aproximadamente, tal vez 1920, construida aproximadamente. A partir del año 2017, 2016 aproximadamente, fue la necesidad de crear algo que resaltara o que algo que hiciera un poco más de realce, que cambiara terminara de embellecer la Plaza Bolívar. Por decisión unánime del Consejo Municipal decidieron crear esta estatua, esta iguana, ya que aquí supuestamente hay un poco más de 200 iguanas, y eso eso lo comentan muchas aquí. Hay un cuidador que me estuvo comentando hace unos días, hace varias semanas, donde me decía, sí, ahí van un poco más de 200 iguanas que tienen como criadero. Y bueno, en representación de esas iguanas y como representación tal vez a ese cuidado, a esa persona que tiene un poco, por herencia, se puede decir que tiene un poco más de 70, 80 años, se dio esta idea y crearon esta iguana, que de hecho cuando fue creada esta iguana realmente en un principio no fue muy bien vista, realmente fue algo como que diferente, algo como que no tenía nada que ver con la Plaza Bolívar, porque imagínate, una Plaza Bolívar donde deberían resaltar o realzar los próceres de la patria, no simplemente colocan iguana, pero sí fue hecha esta iguana como para embellecerla, como lo estoy comentando, y bueno, son cuestiones que... ¿Qué? El hombre que le comentaba hace un momento de Valle de la Pascua es este, ¿verdad? Para ese entonces era blanco, si mal no recuerdo, cuando lo hicieron, ¿ok? Luego ya se cayó unas letras y luego, bueno, ahora cambiaron para este color. Mira, estas son cosas que uno no debe dejar en la plaza, hay que preservar el ambiente. Aquí hay unos pipotes de basura, solo que, bueno, su mayoría sí se han dañado, pero por aquellos lados creo que hay un envase de basura donde tú puedes dejar la cuestión. Pero ¿cómo es posible? Dame esa botella para botarla. Esa botella para botarla, bueno. Cuida, aviete. Dámela. No, no te la voy a dar. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé qué tiene eso. Pero vamos a hacer algo. Yo la toco, yo la puedo agarrar y vamos a ver dónde conseguimos un envase. Una cesta de basura. Vamos. ¿Dónde conseguimos una cesta de basura? Ah, mira, aquí está esta. Eso que está allí, en la esquina. Mira, ahí está. Esa que está allí, chico. Esa es. Lo que pasa es que es de concreto, ¿eh? Allá vi otra. Y allá está otra. Pero aquí tenemos esta que ya está más cerca. ¿Ven? Y aquí nosotros la podemos echar. Cuida, aviete. Exactamente, ¿ves? Yo cuido, aviete. Pero no todo lo que está en el piso lo vas a agarrar. Porque hay cosas que pueden tener alguna sustancia que te pueda hacer daño. ¿Me entendiste? Sí. Ok. ¿Y la botella? No, nada de eso. Yo lo toqué de brote porque, bueno, pues, para que tú no lo hicieras. Aquí Esta fuente fue como la repararon hace como 2 años aproximadamente. Aquí donde se sientan los policías y aquí siempre hay iguana, pero ahorita no hay iguana. Bueno, no las vemos. ¿Viste? Lo han partido, por eso es que no debe montarse allí. Mira, aquí dice, obsérvale, allí dice, no tocar ni montarse en la iguana. antes sí se podía montar. Antes, pero ahora no. En la cesta de basura, el envase de basura, escucha, el envase de refresco, de gaseosa en el cesta. Aquí hay dos cosas curiosas que hace ya bastante tiempo ya le había mencionado. Una de ellas era esta casa, que data de los años 20 aproximadamente y que causó bastante, ¿de qué decir? Porque fue la primera casa construida con esa característica. Y lo segundo que podemos ver acá, que es esto que está aquí, que hoy en día es patrimonio histórico municipal, pero en su momento fue, bueno, creo que había leído por allí que en un principio era como una especie de hospital, pero luego fue ya parte de la policía, en los años 40, 50 aproximadamente. De hecho tiene el escudo
primer escudo del estado, ¿ok? Y bueno, eso se ha hablado muchas veces para saber o para ver si puede ser un museo, pero hasta el momento no se ha logrado. Otra cosa que es curiosa en esta casa, aparte de que es construida, fue la primera construcción con las características que se observan allí, es que perteneció a un doctor y todos los materiales que he traído de esta casa fueron traídos de Caracas, de lo cual eso fue otra cosa más que llamó mucho más la atención, y a su vez esa construcción se validó conjuntamente con estas calles, porque en ese entonces, ahora se puede cruzar. Para ese entonces, cuando fueron construidas estas casas, obviamente que las casas eran de granza, eran de tierra, eran de barro, ¿ok? No existían los carros como hoy en día los conocemos, y realmente la llegada de los vehículos llegó con la presidencia de Juan Vicente Gómez, ¿verdad? Pero eran muy pocos, hablábamos de 100 carros con un máximo, según lo que la historia nos comenta, un 100 máximo de carros en todo el país. Así que, pero bueno, lo importante es que estas casas construidas en los años 28 aproximadamente, fue la primera casa, porque en su mayoría era de palma, de madera, cosas así. Y conjuntamente con ella fue construir la carretera, esta calle, que son como de bloques horneados y unidos uno con otro, que desde entonces se permanecen. Hay partes donde están como levantadas, esas son las raíces de todos estos árboles de roble, que su mayoría de la plaza está rodeada. Y bueno, en este lugar les comento lo siguiente. Este lugar es donde estaba un cotoperí, que por cierto, de ese cotoperí tiene su historia también. Aparte de que tiene su historia, tiene una peculiar canción dedicada a ella. Pero este es un cotoperí, pero es el hijo original de este árbol. Ahora, tiene una historia bastante peculiar, pero es una historia que en otra oportunidad, en otro video le estaré comentando. Pero por acá estaba una rana, y esa rana fue trasladada. Bueno, creo que habían dos ranas, una que estaba aquí y la otra que está en la represa del Corozo, pero la represa del Corozo aún permanece. Creo que esta fue destruida, no sé en qué momento y en qué año, realmente yo no recuerdo, pero lo cierto es que aquí estaba y que era símbolo para uno tomarse fotos y todo eso, realmente era bastante conocido. Una anécdota muy curiosa sobre la Plaza Bolívar, vamos por este lado, una anécdota muy curiosa sobre la Plaza Bolívar es la estatua del Libertador Simón Bolívar, porque resulta, y si no lo han visto este video, por favor, en la parte, en el lado izquierdo de este video les estará saliendo una pestaña donde podrán ver una entrevista que le hice el hombre que nació para ser alcalde, que es Enrique Bolívar. Es muy interesante la entrevista, así que le invito a verla. Una de las cosas o de las curiosidades que tuvo esta estatua que tenemos por acá, es que hoy en día está el color negro, pero resulta que cuando este señor, el que le estoy comentando, que es Enrique Bolívar, se postuló para ser alcalde, vio que la estatua simplemente no tenía color, le faltaba color, así que empezó a hacerle una pequeña modificación, y es que ella empezó a darle color tanto a su vestimenta, a su ropa, a la espada, al rostro de Simón Bolívar. De hecho, aquí podrán ver cómo quedó este personaje en aquellos años. Pueden ver esta foto, ven la diferencia para que puedan observar mucho mejor. Y resulta que estuvo 3 semanas pintando esta estatua, de lo cual muchos pensaban que era la propia alcaldía quien estaba haciendo esa remodelación, esa pintura, pero no. Resulta que era él, el señor Enrique Bolívar, quien estaba modificando, pintando, dándole ese color, ese brillo. No era sino que como una especie de apoyo hacia este pueblo, un apoyo hacia la comunidad, un apoyo hacia un personaje histórico de Venezuela, heroico, libertador. Recuerden, Simón Bolívar, libertador, para muchos libertador, para otros no, simplemente para otros es alguien, un farsante, según una pequeña historia que están por allá sobre Perú, creo que si mal no recuerdo, Perú creo que fue quien publicó esto, que es algo así como que
un farsante de la historia venezolana. Ok, recientemente fue construido o fue hecho, oficializado, dado a conocer este paseo, Los Paraguas. De hecho fue reciente, lo hablamos del año 2024, diciembre 2024, y bueno, es un paseo de lo cual no es el primero que se hace en el mundo. Esto es algo que se viene haciendo ya constantemente en varios países. Originalmente comenzó en Portugal, fueron con menos paraguas, pero hoy en día han ido mejorando, entonces han hecho mucho en mayores cantidades. Bueno, justamente hasta aquí termina el paseo de Los Paraguas, y por cierto termina hasta acá donde está la logia, que ya tiene bastante tiempo, un poco más de 100 años. Pero hasta aquí llega Paseo de Los Paraguas, hasta este punto. Por aquí no deberían pasar vehículos, unos que otros pasan, pero son por los vehículos de los que son de estos locales, pero generalmente están pasando es cuando en estos, como hoy que es domingo, ¿ok? Entonces como hay poco transeúnte, sí pueden pasar muy tranquilamente. Pero aquí, observen, es una hermosura todo esto y bastante colorido, por cierto. Ya estamos aquí a mitad de camino, se ven por acá. Venimos para este otro lado. Y por aquí también está boca de incendio. ¿Quién sabe desde cuándo estará esta boca de incendio y si funcionará? Creo que alguien me comentó que esta boca alguien la abría como para bañarse, pero estamos hablando de los años 60. No sé actualmente si funciona o no. Bueno, esta es la Plaza Bolívar, señores. Espero que hayan disfrutado este pequeño vlog, este pequeño paseo. Aquí conociendo algunos lugares que hasta el momento no he entrado. De hecho, este lugar que está aquí me gustaría entrar una noche, no sé. Se dicen muchas cosas, pero no sé. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero esta es la Plaza Bolívar, por acá. Y bueno, espero que les guste el video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que le den me gusta, lo compartan. Y bueno, por acá, este lugar icónico.